Tenemos un caso de rodilla y uno de cadera. Pablo, ¿quieres presentar el tuyo primero? Los pacientes que no tienen todavía un cultivo específico sobre el antibiótico que se tiene que dar. Para que pueda responder. Thank you for this very important question. La razón para tener signos clínicos claros de infección y al final tener cultivos negativos se debate muchísimo. Creo que nuestros presentadores preguntan sobre cuál puede ser la razón. Puede ser tratamiento con antibiótico para evitar que vengan las bacterias, podría ser debido a cultivos cortos en la clínica y además de esto podría deberse a una bacteria que es poco virulenta. Cuando tenemos estos casos, comenzaríamos, si los cultivos han sido negativos y aún así todavía no pensamos que sea una infección, utilizamos vancomicina como tratamiento endovenoso. Estos casos continúan con rifampicina semanas después de la cirugía. Thank you. Bueno, vamos a presentar un caso clínico que... Okay. I had a question for Torsten and Gerke. A practical question for you, Torsten. You perfectly underlined the importance of the joint aspiration, not to do local anesthesia, No usar anestesia local, estar en un entorno séptico y no hacer irrigación. Estoy de acuerdo, pero ¿qué haces desde un punto de vista práctico? Cuando vas con la articulación no hay líquido, no es posible aspirar el líquido. ¿Irrigas o no en este caso? Porque puedes tener un falso positivo. Esta es una dificultad muy práctica. Es muy buena pregunta, Luigi. Pero para ser honesto, esto es una situación realmente rara, el tener una articulación seca. Como truco te puedo decir que siempre debes de hacer la aspiración de la articulación con un asistente. Se va uno a la cadera, se tiene contacto del metal con el cuello y luego se le pide al asistente que lo mueva, que bombee el líquido en la articulación, más la parte anterior de la articulación. Pero si realmente es una articulación seca, habrá que hacer una biopsia abierta, que podría hacerse artroscópicamente o abierta. Y la biopsia es más sensible que la aspiración, por supuesto. Quiero hacer un comentario. I want to make a comment about Nos acaban de dar la respuesta. A veces la toma de muestra de líquido articular lo hacemos por aspiración. A veces no se toma con la asepsia necesaria. Yo creo que las muestras se deben tomar por lo menos en una sala próxima a quirófano, si no sin quirófano, pero no en la sala general, a menos de que tengamos todos los elementos para tomar en forma aséptica el cultivo. Pero también se debe hacer una biopsia donde físicamente se va a ver a la bacteria o al germen que está causando la infección. Yo tengo la idea de que no podemos dar un antibiótico a ciegas si no sabemos contra qué estamos peleando. Entonces yo preferiría, en vez de estar dando la medicina, etc., preferiría primero determinar contra qué me estoy enfrentando y la biopsia precisamente es uno de los elementos que más nos ayuda. Thank you very much for this comment, because this is a very important comment. De un comentario muy importante. No den antibióticos si no conocen el patógeno. La pregunta fue muy buena, porque la rifampicina combinada con las quinolonas sigue siendo la única arma que tenemos con la cual podemos, digamos, alterar lo que es la biopelícula. Hay solamente una situación en donde se debe dar un antibiótico sin conocer el patógeno. Es preséptico o incluso una situación séptica en el paciente. Si el paciente va a estar séptico y su vida está en peligro,
entonces habrá que darle una combinación especial de antibióticos, no solamente vancomicina, porque no es lo suficientemente amplio, y en esas situaciones también hay que dar quinolonas, rifampicina en combinación con banco o imipenem o algo así. Y nunca dar rifampicina sola, esto es muy importante. Very well. Let's present the case. No realizar críticas, sino aportar. Y esta es una paciente de sexo femenino con un índice de masa corporal, una paciente de 23, es una paciente flaquita, con una paciente de actividad recreacional, que estaba con dolor a la actividad, dolor nocturno. Y estas son las radiografías iniciales de la paciente. Entonces recordamos 52 años, con una artrosis de la cadera derecha. Ayer hablamos sobre los tipos de implantes, no creo que tengamos que repetir todo lo mismo. La vista de perfil. Y en el año 2006, con el auge de la tecnología de la prótesis metal-metal, yo le hice una prótesis metal-metal, híbrida, es un tallo con cemento y un cotilo no cementado con una cabeza grande. Luigi, ¿alguna consideración respecto a la radiografía postoperatoria? No, at the moment, what is the clinical problem with this? You told that it was the boom of the metal-metal, of course now this boom is... La prótesis de metal-metal, pero ya se acabó, ya no usamos prótesis metal-metal y no utilizamos, es una opción, un vástago cementado para esta joven. Ese es mi comentario, se incrementa un poquito el offset, pero quizás se pueda tener algo de dolor en la parte del trocánter. Efraín. Yo sé que nos dijiste que no podíamos ser críticos, pero no me importa. Ya lo sabía. Es un poco difícil de apreciar la imagen aquí enfrente, pero creo que la copa la veo un poco vertical, siendo un poco crítico nada más. Pero como dijo Luigi, no veo ningún otro problema. ¿Tenía la paciente dolor? No, esto es postquirúrgico inmediato. El doctor creo que dice que no. Ok, pues la pusiste mal, es lo único. Guay. No further comments. Dario, dijiste que es inmediatamente postoperatorio, inmediato. No. Yo no estoy de acuerdo con Efraín. ¿Por qué? En mi opinión, la copa no está muy vertical, está bien, 45 grados, pero es una zona segura, Pablo, lo hiciste bien. Very well. Además de algo que nunca hago es de metal-metal. Yo tampoco le veo nada. I don't see... Para una cabeza grande que perdona muchos errores todavía, la cabeza grande puede permitirnos más rango de movimientos a pesar de la mayor inclinación que tiene. Yo no tengo nada en contra del metal-metal, o sea, yo prácticamente perfecto no le veo, siendo extremadamente crítico, ese día está un poco vertical, eso es todo. El problema es que viene el control 3 meses después. Es una paciente del interior de mi ciudad, viene el control, le hago una radiografía 3 meses después, la había operado a fines del año 2006, principio del 2007, con esta radiografía. La paciente con dolor, ahora, anduvo bien 2 meses, paciente con dolor, 3 meses. Por supuesto se sospecha el problema en el lado acetabular, porque en esta situación no es una buena posición claramente para la copa, para esta joven mujer con una prótesis metal-metal, pero he visto muchos de estos casos. No sé por qué, pero especialmente en mujeres jóvenes con metal-metal, meses después se ve que la copa se mueve verticalmente.
quizá fuera de los casos infectados o de otros problemas, porque se sabe que los problemas de metal surgen generalmente después. Quizá es por una falta de estabilidad primaria y el alto torque de fricción con un lecho más grande, pero no se puede ver esta situación más de una vez. También si la copa es estable en esta posición, no es inmediatamente doloroso, pero dará problemas la articulación con toda certeza en el futuro. El dolor, The pain she referred en la región lateral, como dijo Luigi al principio, está lateralizada la cadera, tiene más offset del adecuado. Así que yo lo había tomado para ese lado, si bien la copa se había aparentemente verticalizado. ¿Qué hubiesen hecho en este momento? 3 meses postoperatorio, dolor en la zona trocantérica, en el 2007 estamos hablando, no ahora, ¿no? ¿Ahí? Bueno, en el 2007 todavía no había tanto auge de los problemas de la metal y probablemente la estuviera siguiendo, pero no haría algo realmente muy abrupto. Hoy en día sería algo distinto, ¿no? Pero el dolor era muy intenso, era un dolor mecánico. Era un dolor lateral, así que yo la mandé a rehabilitar a la paciente, a hacer la fisioterapia. Tal vez hubiera hecho lo mismo. En ese entonces, tu pregunta fue en el 2007. Hubiera hecho lo mismo. Se puede hacer una prueba con una inyección de anestésico. Si se alivia el dolor, viene lateral. Si no se alivia, no viene de la parte lateral el dolor. That is a very important point for the differential diagnosis. Localized in. Pero viendo la radiografía aquí no lo veo tanto, pero viéndola acá, sí hay una zona radiolúcida en el techo acetabular y eso me inquietaría. Hay 2 posibilidades. Una sería que el implante no está fijo. Pero estaba ahí, mira. Tenía una caverna ahí arriba, un quiste. Eran quistecitos que se veían en las radiografías de... Sí, pero la que sigue, pero no estoy seguro, Pablo. Hay una zona, evidentemente, o de no unión o de aflojamiento temprano. No lo sé, pero habría que descartar que 1, no está floja y 2, que no tuviera infección. No ha habido ningún otro dato de infección, pero una cadera que duele en forma temprana, creo que hay que descartar infección siempre. Ya lo dijo Luigi hace un momento, siempre hay que descartar infección. Las razones para revisión temprana de metal es aflojamiento aséptico del componente acetabular. Se ve fijo, podría estar flojo. Totalmente estoy de acuerdo que aquí se necesita aspirar esta articulación para asegurarnos de que no haya infección profunda y siempre que haya buen líquido poner anestesia local para revisar si esto quita el dolor o no, porque aunque el dolor se localiza lateralmente en el fémur, aún así puede estar profundo en la cadera. No todo el dolor se relaciona con este offset extra, que creo que es lo que ocurre en este caso. El problema con esta paciente The problem with this. Después de yo le envié a hacer rehabilitación y la paciente mejora clínicamente. Se le quitó el dolor. Esa es una inclinación. Pero en el año 2010 viene con esta copa así, sin dolor. Yo quiero hacer un comentario. Estas prótesis que son de press fit y no usan un tornillo, necesitan una alta técnica para que quede completamente en press fit. Si no se hace el correcto arrimado, la correcta posición, va a tener micromovimientos. Entonces, cuando yo veo una cadera de este tipo y duele, siempre voy a pensar en 2 cosas. O está viendo algún tipo de micromovimiento o tiene infección. Esas son las 2 que tendría que descartar en primera instancia. Y para eso, una simple velocidad de sedimentación, una proteína C reactiva de entrada, me daría un poco de idea de qué es lo que está pasando con esta cadera. My comment is
Mi comentario es que desde luego la posición de la copa debe cambiar, ahora está vertical. Creo que la razón del dolor lateral es que podrían verlo en la primera radiografía, se aumenta el offset que produce esto, que podría producir el dolor. Si viera yo una situación como esta hoy, en primer lugar determinaría, desde luego, la aspiración, etcétera, pero yo determinaría cobalto, niveles más altos de cobalto cromo primero, y después, si están elevados, me iría yo directamente a la revisión. Mi impresión es que la línea de radiolucidez es más grande que el inicio, se presta para alguna reacción de metal-metal. ¿Cuál es el tamaño del componente acetabular? ¿De qué tamaño es la copa? 52. Se sabe que las mujeres con componentes acetabulares pequeños tienen alto riesgo de tener falla, particularmente si la copa es vertical. En 2007, así era, pero ahora si el paciente está asintomático, una joven tendría que hacerle cuando menos una vez una evaluación de cobalto y cromo. Con esta clara mala posición, estoy de acuerdo en que habría que hacer una revisión, hablar con la paciente, ver las ventajas y desventajas y hacer una resonancia magnética si el cobalto y cromo están elevados. Recién se empezaban a mostrar las complicaciones de las prótesis metal-metal cuando estaban mal orientadas y las reacciones que se producían. Pasa esto, son prótesis sumamente estables y que funcionan bien, pero que biomecánicamente trabajan muy mal y se produce desgaste. Y la paciente en el año 2010 concurre con una tumefacción en la cara lateral. Ahí se ve el orificio, nosotros hicimos una aspiración, laboratorio normal, o sea, PCR y eritrocitación negativas. Le hicimos una punción, sacamos un líquido blanco. Me llama el residente y me dice, saqué pus de la cadera, el laboratorio normal y los cultivos negativos. Y obviamente ahí sí entramos al quirófano y esto fue lo que nos encontramos. Como todos sabemos, es un hallazgo típico, lo llamo pus estéril. Es una pus estéril que significa reacción metal-metal, que siempre vamos a encontrar. En primer lugar, se abre la herida, hay una enorme bursitis, se abre la articulación y después salió esta pus estéril que realmente tiene el aspecto de pus, pero es estéril. Lo hizo muy bien. Con esta situación, With this situation, como dijiste, ¿le harían la revisión en un tiempo? ¿Harían revisión en 2 tiempos? ¿Cómo sería la secuencia? What would the sequence be? De nuevo, se trata de una clara demostración sobre cuán importante es el diagnóstico preoperatorio, porque si abre usted esta cadera sin tener una aspiración preoperatoria de la articulación, sin tener todo lo necesario para estar totalmente seguro de que no está infectado, tienen problemas. Pero si ya hicieron el protocolo correcto para la infección y es una prótesis metal-metal, se hace revisión en un tiempo. Y se hace revisión en un tiempo si es una infección, pero en cirugía de 2 tiempos, para casos infectados, hay que hacer revisión en un tiempo. No, totalmente de acuerdo. Descartaste que hubiera infección, eso es una reacción del par de infección metal-metal. Sí, o sea, era todo negativo. El laboratorio y los cultivos, el recuento de células era un recuento de células bajo, o sea, no tenía nada para hacer un diagnóstico de infección. Pero realmente yo cuando abrí la cadera, si bien habían aparecido ya unos trabajos sobre esto,
No me animé a hacer el reimplante en un tiempo y lo hicimos en 2 tiempos. Esto es lo que nos encontramos. Tenía cemento hasta muy abajo del istmo, casi 7 centímetros, así que hubo que hacer una osteotomía femoral ampliada muy larga para sacar todo ese cemento. La metalosis y un gran debilitamiento del tejido y la colocación de un espaciador de cemento. En general, cuando yo hago una osteotomía femoral ampliada, coloco un espaciador, lo dejo más ancho para que no se consolide eso las 8 semanas, sino que no cueste ni sacar el espaciador ni abrir la osteotomía. Una pregunta para Gerd, que cuando tiene cemento así tan abajo en el istmo, yo sé que ustedes hacen muy pocas osteotomías femoral ampliada. ¿Cómo sacan todo el cemento del fémur distal? Sí, depende de qué distancia hacia el cemento. Si queda extremadamente lejos, hacemos una ventana pequeñita en la zona, quizá con una ayuda de un fluoroscopio, una ventana pequeña para sacar el cemento en la parte distal y ya se arregla el problema. Si está muy pegado a la zona, tendríamos que ampliar la ventana hasta abajo, pero no lo hago de esa forma. Ya no hago una puerta completa, simplemente hago una ventana, es decir, la parte metaficial de la parte más proximal la dejo intacta. La ventana, que debía ser fuerte a un inicio, simplemente la hago más corrida hasta abajo que alcanza hasta la punta del cemento que tengo que sacar. En otras palabras, ya no hago una osteotomía completa, sino una ventana más distante. Como ustedes saben, nosotros nunca hacemos osteotomía trocantérica extendida o femoral. Tratamos de sacar todo con el abordaje endofemoral completamente. Si es que no soy capaz de quitar el cemento a nivel del istmo, hago una ventana. Es un caso muy interesante. Déjenme hacer 2 comentarios breves. Primero, nunca se puede excluir una infección solamente viendo la proteína C reactiva a un nivel de sedimentación globular. Hacemos 15% de nuestras infecciones periprotésicas demostradas, probadas, tienen un nivel de sedimentación globular y de proteína C reactiva normal. Esto es por un lado, pero por otro lado, esto es tan tipo de una reacción metal a metal, que no es realmente muy estricto, pero tomaría el riesgo, nada más para recambiar la copa en este caso. Porque como se sabe, se ve lo que ocurre aquí. Bueno, el cemento está afuera, tenemos todos los problemas con los espaciadores, tenemos el riesgo de no unión, de la osteotomía trocantérica extendida. Entonces, si juegan con los riesgos, yo diría que haría un recambio de copa. Como escucharon en mi presentación, siempre hacemos osteotomía trocantérica extendida. Funciona muy bien, es rápida y fácil de hacer y se cementa muy rápido. Y en medio tenemos no uniones de la osteotomía trocantérica extendida, pero normalmente no es un gran problema. In this case, todas negativas, así que 6 semanas posterior hicimos la colocación del implante, la osteotomía no estaba consolidada, hicimos el cierre de la osteotomía, la radiografía postoperatoria y una consolidación 8 meses después de la osteotomía, cuando, como yo lo dije ayer, una vez cuando uno hace una osteotomía femoral ampliada, si está bien hecha, si está bien cerrada, casi el 100% consolidan. Nos evitamos fracturas del trocánter o fracturas, perforaciones femorales. Sí, creo que es un buen recurso cuando está bien hecho. Luigi, ¿un comentario?
Mi comentario una vez más es sobre la indicación. Estoy de acuerdo perfectamente que se debe tomar el riesgo. Con histología también transoperatoria se puede hacer si hay una duda más. Pero consolida finalmente, pero ahora son 53, esta mujer de 53 o 54 años con este dispositivo. No sabemos en los siguientes 20 años si fue una cirugía mayor, 2 veces, etcétera. Entonces estoy de acuerdo que en un caso así reviso la copa, que fue algo sencillo, cambio la cabeza y lo hago así. Probablemente es metal y hago esto. Con esta técnica se hace un buen trabajo. Me da gusto escuchar que hay otras personas que no usan la osteotomía trocantérica extensa y que usan ventanas, porque a veces lo hacemos, la osteotomía trocantérica en casos selectivos, no en todos lados. With the metal prosthesis, something important is that when things are not working or they are misplaced, we have to review them. This was the learning that we had. We have to be slightly more aggressive, unlike uno puede por ahí ser un poco más tolerante, pero con la superficie metal, si no es devastadora la complicación. Quiero hacer un comentario ya prácticamente final. Cuando se trata de hacer una revisión de cadera, existen 3 grandes problemas. El primero es hacer un diagnóstico. El hacer un diagnóstico de una prótesis floja, está infectado, no está infectado, no es fácil. Este es un caso muy claro de que hacer un diagnóstico de un abdomen protésico no es tan sencillo, es muy complicado. La punción salió con aspecto de pus y no es infección. Entonces este es un claro mensaje de que cuando tenemos que hacer un buen diagnóstico debemos utilizar todos los medios posibles para estar seguros de que existe o no existe infección. El segundo problema al que nos enfrentamos es cómo vamos a quitar el implante y, lo que es peor, cómo vamos a retirar el cemento. Tenemos que planear bien cómo va a ser la osteotomía, si va a ser completa o va a ser dental. Y el tercer gran problema que existe es reparar esto que se ha destrozado. Este es un caso excelente, me parece un caso completamente académico para poder mostrar lo que es un aflojamiento y el razonamiento para hacer un tratamiento de este tipo. Comentario de la osteotomía trocantérica extendida, la usamos 100%, pero yo nunca creo en esto del 100%. Los reportes de la literatura dicen 10-15% no unión con la osteotomía trocantérica extendida. Mi preocupación no es la consolidación ósea, mi preocupación es el músculo. Si vemos la literatura, hasta 40% de los pacientes después de osteotomía trocantérica extendida desarrolla un signo de Trendelenburg, un síndrome de Trendelenburg en el primer año. De este 40%, al final 10-15% siguen teniendo el signo de Trendelenburg. Mi preocupación no es el hueso en este caso, mi preocupación es mucho más el músculo. El glúteo medio es el motor de nuestra cadera. Si se destruye el glúteo medio, el paciente estará insatisfecho por el resto de su vida. Anyone else would like to make a comment? Para la copa de revisión. Creo que lo vieron. Dice que Este solamente es un comentario para Luigi y para Thorsten, y es que observo con curiosidad que en el segundo caso si utilizaste tornillos. ¿Qué hubiera pasado si hubieras utilizado de entrada o hubieras tenido la opción pues, de colocarlo de entrada? Es solamente un comentario. En mi opinión, yo utilizo muchísimo los cotilos en cirugía primaria sin tornillos. Hay que hacer una técnica muy depurada para lograr un muy buen perfil. El implante tiene que ser adecuado, pero si el perfil inicial no es muy bueno, hay que poner tornillos. Pero casi en el 100% de las revisiones yo utilizo tornillos. Luigi.
I totally disagree. Estoy en total desacuerdo. The problem is, El problema es implant is stable que or not? si el implante está estable o no, porque si el implante está estable no se necesitan tornillos y se usa un buen implante, pero si el implante no es estable, el tornillo no salva el problema mismo. Y consideren cuántos casos de revisión dan problemas con tornillos, que son el tipo de copas estables, y el problema de retirar los tornillos, etcétera. El problema entonces es si está estable o no. Y también una revisión: en más del 40% de los casos no utilizamos tornillos. Por supuesto no en Tarnowski 3B, pero en el 1 y 2 sí. Any other comments? Any questions from the audience? No. Julio César, no? Bueno, vamos a dar Very well. ahí 30 minutos de receso, luego continuamos con las revisiones.